Buenos días, queridos hermanos, qué bueno poder estar en sus hogares en esta mañana y así poder alabar a nuestro Dios. Vamos juntos a cantar. Quiero escuchar tus voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo en silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo en silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Maravilloso que podamos escuchar hablar a nuestro Padre de esta mañana. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero levantarte mis manos
Muy buenos días, familia. Espero que se encuentran bien, que todos estén bien, ustedes, cada uno y sus familias, y especialmente en ese tiempo de encierro y todo. Espero que nadie se sienta, ¿sabes?, solito, sino así conectados con Dios y con la familia espiritual, con la iglesia. Mientras pasamos por todo eso juntos. Bueno, para empezar, yo quería decirles algo. Hay diferentes maneras de ver la vida. Por ejemplo, en la cultura occidental ha sido, no sé, poco popular, digamos, para pensar en la vida como una jornada. Y claro, es interesante, pero los ancianos, y cuando hablamos de los ancianos, estamos hablando también de ese tiempo de la Biblia. Los ancianos, cuando pensaban en la vida, ellos pensaban en la vida más como una prueba o una serie de pruebas. ¿Sabe? Pruebas revelan, pruebas refinan y revelan la persona que está siendo probada. Y ese tema de prueba es un tema muy importante en la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también. Entonces, hoy nuestro tema para esa lección se llama la prueba. Y quiero que pensemos sobre eso mientras miramos a dos héroes bíblicos. El primer héroe es Noé, y vamos a ver ahora en Génesis capítulo 6, vamos a conocer nuestro amigo, nuestro héroe Noé. Y yo voy a leer en Génesis capítulo 6, versículos 8 a 10, donde dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Bueno, vamos a parar aquí. Es donde aquí somos, estamos introducidos a Noé, y ya aprendemos rápidamente y brevemente que Noé fue un tipo bien especial. La Biblia dice que él contaba con el favor de Dios, que era un hombre justo, que no era un hombre, él era un hombre honrado, la Biblia dice, y que él andaba fielmente con Dios. Muchos elogios. Para decir la verdad, no hay otra personalidad bíblica, por lo menos en el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, que recibe tantos elogios, especialmente en un espacio tan chica, tan pequeña como Noé. Los elogios dados a Noé son realmente incomparables en el Viejo Testamento. Pero vamos a leer un poco más, porque ahora la Biblia habla sobre el resto de la humanidad. Entonces, en Génesis 6, todavía en Génesis 6, vamos a leer versículos 5 y 6, donde dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Y ahora, ¿sabe? Saltando para el versículo
11, los versículos 11 a 13, Dios continúa. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Bueno, aquí podemos ver en contraste a Noé. Recibimos aquí, está dado a nosotros aquí una descripción por medio de los ojos de Dios, de toda la humanidad. Y era, parece que era una época terrible. Aquí dice que todo había sido corrompido, que el hombre solo hacía el mal, que todos sus pensamientos, cada tendencia del ser humano inclinado a la maldad, y dice que había violencia y todo, y que Dios está en un estado grave de tristeza y de arrepentimiento por ver la condición humana. Y solo Noé parece justificar la fe de Dios en la humanidad. Entonces Dios habla con Noé. Y con Noé Dios comparte su corazón, su tristeza, su arrepentimiento. Comparte con Noé sus decisiones, los planes que Dios está pensando en hacer. Y la Escritura describe también la reacción de Noé, su respuesta a escuchar el corazón de Dios y sus planes. La Biblia dice que Noé, él escucha a Dios y él cree a Dios. Y aunque todo debe parecer bien, no sé, loco, todo lo que Dios piensa en hacer. Y la Biblia dice que Noé obedece a Dios también sin hablar nada. Noé construye el arca, recoge todo el contenido del arca y entra al arca ya junto con su familia y ahí espera. Y las Escrituras 3 veces describe su obediencia incuestionable con esas palabras. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Entonces el diluvio viene y el diluvio se va. Y justo como Dios le había dicho, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la historia del diluvio termina aquí con Dios haciendo un pacto con Noé y a través de Noé un pacto con toda la humanidad. Y el resto es historia. Noé es un héroe bíblico y elogiado por su justicia y por su fe y por su obediencia y con toda razón, ¿no? Entonces la historia del diluvio termina aquí. Pero la historia de Noé no. Todavía resta más un relato, más una escena bíblica. Y para decir la verdad, es un relato bastante extraño. Entonces vamos para capítulo 9. Y vamos a leer aquí en Génesis capítulo 9,
versículos 20 a 27, donde dice, Noé se dedicó a cultivar la tierra. Ahora piensa, ese es después del diluvio. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, maldito sea Canaán. Será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. No sé si has puesto alguna vez atención en ese texto tan extraño, pero piensa bien, ¿qué está pasando aquí? Bueno, he contado para creo que todos ustedes que últimamente, durante los últimos 2 años he estudiado bastante comentarios de judíos, ¿sabe? Sobre Génesis y Éxodo. Pero esos comentarios judíos sobre Génesis, uno encuentra unas perspectivas bien interesantes. A menudo ellos citan los sabios. Y los sabios eran eruditos, rabínicos, desde más o menos 300 años antes de Cristo, a través de toda la Edad Media. Y hay volúmenes y volúmenes de comentario y pensamientos sobre el Viejo Testamento escrito por ellos. Y aparentemente entre los sabios a través de los siglos había mucho debate sobre Noé. Y casi toda la discusión, ese debate está centrado en ese texto extraño de Génesis capítulo 9. Ahora, para algunos de esos sabios, ese texto extraño en Génesis 9 no es gran cosa. Quiere decir que para ellos son detalles menores que realmente no tienen para ellos ningún impacto en el estatus de Noé como héroe, como hombre, gran hombre, justo y todo. Es así, como cualquiera puede tener un mal día, ¿sabe? Entonces no es gran cosa. Y parece que el escritor de Hebreos, en Hebreos 11, versículo 7, Pedro también en 2 de Pedro 2, versículo 5, parece que ellos también eran influenciados por ese grupo, ese campo de eruditos, de sabios que pensaban que no era gran cosa ese capítulo 9. Pero para otros, hablando de los sabios, para otros, ellos estaban, sí, un poco molestos, un poco preocupados por lo que percibían como una diferencia entre el Noé antes del diluvio y el Noé después del diluvio. Piensa bien, el Noé antes del diluvio, descrito como hombre justo, como hombre
honrado. Todos elogios. Pero el hombre, el Noé, después del diluvio, borracho, con un comportamiento que trajo vergüenza a sus hijos y que trajo unas repercusiones bien graves para su familia por generaciones. Y entonces esos sabios preguntaron, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué pasó con Noé? Entonces, antes de continuar, quiero dejar bien claro para todos ustedes que yo quiero mucho a Noé. Amo Noé. Es un héroe mío en la Biblia y yo no quiero hablar mal de Noé. Pero esa línea de interpretación para mí es bastante interesante y para mí también, en mi opinión, vale la pena aquí pensar un poco, porque en un sentido no importa si los sabios estaban correctos o no en esa línea de pensamiento, pero hay algunas lecciones bastante importantes, yo creo, para aprender aquí. Entonces, la pregunta, ¿por qué esa diferencia entre el Noé antes y el Noé después del diluvio? ¿Qué pasó con Noé? Y según estos sabios, el Noé después del diluvio luchaba con lo que hoy día llamamos del síndrome del sobreviviente. El síndrome del sobreviviente. Y es un síndrome conocido, hasta común. Es una condición psicológica, una condición emocional que personas experimentan cuando han pasado y sobrevivido alguna situación que amenaza la vida. Pero cuando también otros a su alrededor no sobreviven. Acuérdense, los sabios aquí estaban especulando y pensando, ¿qué pasó con Noé? Y pensando, quizás fue algo así. Y no sé, sería interesante también para nosotros. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Por qué Noé podría haber luchado con esto? Piensa bien en lo que él experimentó. Noé tenía conocimiento antes de esa calamidad, esa catástrofe, porque Dios le había dicho. Noé experimentó una pérdida personal tremenda. Imagina, perdió toda su familia extendida, perdió todos de su tribu, todos sus amigos, todos sus conocidos. Y imagínate, él presenció, él vio, escuchó toda esa trauma de la destrucción terrible que sucedió. Y también después él sintió ese shock de tener que reconstruir su vida en un mundo sin otros seres humanos, sin sociedad, sin civilización. Pero los sabios también pensaron lo siguiente, que quizás, tal vez, Noé estaba luchando
con una pregunta difícil en su corazón. ¿Podría haber hecho algo para ayudar a alguien más? ¿Podría haber hecho algo para ayudar a alguien más? Y los sabios continúan con esa línea de pensamiento. Ellos notaron la justicia de Noé, pero también notaron su falta de influencia con sus contemporáneos. Y ellos usaron un texto, es un texto en Génesis 7, versículo 6, que dice lo siguiente. Dice que tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces, para ellos ese texto era como un texto de prueba, porque ellos pensaron cuando llegó el diluvio, Noé tenía 600 años. Quiere decir, él vivía en medio de esa gente por 600 años. Y ellos hicieron la pregunta, en todo ese tiempo, durante 600 años, ¿no debería un hombre justo haber ayudado a hacer otro hombre justo? Y ellos pensaron lo siguiente, que Noé había preservado su justicia, su propia justicia, durante todos esos años por separarse, por aislarse de los demás. Él protegió su justicia personal, mientras los demás buscó la injusticia. Un sabio se refiere a Noé de esa manera, como un hombre justo con un abrigo de piel. Y él dijo lo siguiente: hay dos maneras de mantenerse caliente cuando estás con frío. O uno puede usar un abrigo, o uno puede encender un fuego. Usar un abrigo y te calientas solo a ti mismo. Encender un fuego y calientas ambos, a ti y a los otros. Y por eso llegaron a su conclusión, hablando de los sabios. Noé había fallado una prueba. Claro, había pasado la prueba de justicia personal, pero Noé había fallado la prueba de la responsabilidad colectiva. Responsabilidad colectiva. Eso quiere decir que como humanos, como seres humanos, somos responsables por el bienestar de no solamente nosotros mismos, o el bienestar de nuestra familia inmediata, sino también somos responsables por el bienestar de nuestra comunidad. Somos responsables por el bienestar de nuestro prójimo. Ahora puede ser que estés pensando, wow, ese es bastante duro. Estamos hablando de Noé aquí, pero los sabios interpretaron ese relato, esa historia de Noé a la luz de otra historia, a la luz de otro héroe en el mismo libro de la Biblia. Ahora vamos a hablar de Abraham.
Y yo tengo una sugerencia, antes de continuar, quizás sería interesante apretar ¿sabe? El botón ahí, pausar la grabación para leer Génesis, capítulo 18, versículos 16 a 33, porque no vamos a tener tiempo de leer todo ese texto. Y quizás algo interesante sería hacer también una lista de las, ¿cómo se dice?, las similitudes y las diferencias entre los dos relatos, el relato de Noé y el relato de Abraham. Entonces ahora vamos a hablar sobre ese relato de Abraham y Dios y los planes de Dios, los propósitos de Dios sobre la gente de Sodoma. Abraham, como Noé, Abraham también era un amigo de Dios. Y como lo hizo con Noé, Dios también comparte sus preocupaciones y su corazón y sus planes con Abraham. Y podemos leer aquí en Génesis capítulo 18. En Génesis capítulo 18 vamos a leer versículos 16 y 17. Luego, aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Bueno, creo que muchos de ustedes conocen este relato, esta historia. Y aquí encontramos el Señor, Dios, junto con dos ángeles. Y ellos están visitando a Abraham. Y Dios, en ese texto, Dios, como les dije, Dios va a compartir sus planes y su corazón y sus pensamientos. Dios va a revelar a Abraham todo lo que él pretende hacer. Y la reacción de Abraham en ese relato es notable. Vamos a continuar a leer en versículo 22 y vamos a leer versículos 22 a 24, donde dice: dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa. Respondió Abraham. Aquí Abraham revela, demuestra un corazón por los habitantes de Sodoma. Y en especial cualquier habitante que tenía, no sé, algún amor por la justicia, alguna tendencia por la justicia. Y quiero decirles que Abraham no era un tipo ingenuo. La Biblia dice en Génesis 13, versículo 13, que bueno, habla de la gente de Sodoma y su perversidad y su maldad y todo eso habla. Entonces, Abraham conocía bien ese pueblo. Pero aún así, la historia, Abraham, con todo respeto, él cuestiona a Dios y razona con Dios. Y Abraham argumenta
y argumenta apasionadamente con Dios, pidiéndole a Dios a perdonar a la gente de la ciudad. Y lo admirable es que Dios lo escucha y Dios acepta las condiciones de su argumento, del argumento de Abraham. Y es aquí que los sabios notaron esa diferencia, esa gran diferencia entre esos dos hombres, esos dos héroes del Viejo Testamento. Y ellos, los sabios, sugirieron que cuando Dios reveló sus planes y sus propósitos para sus amigos, no era solamente para informarles de lo que Él iba a hacer. No, era una forma de prueba. Dios estaba dándoles una prueba. Una prueba para provocar, para ver su reacción, su respuesta. Abraham está chocado al oír las noticias del plan de Dios. Y él derrama sus apelaciones. Habla de un corazón partido y urgente, buscando salvar los habitantes de Sodoma. Pero en contraste, Noé, ninguna pregunta, ningún protesto, nada de apelación, ni una palabra. Noé apenas acepta la noticia y obedece. Conclusión de los sabios. Abraham había pasado la prueba de la responsabilidad colectiva. Y Noé no. Noé falló. Bueno, espero que ese ejercicio en la Biblia ha sido interesante para ustedes y ha provocado algunos pensamientos. Por lo menos pienso que ha sido diferente. Y gracias por su paciencia mientras yo he intentado, no sé, explicar esas ideas, transmitir esas ideas a ustedes. Pero, y también, eso es importante, espero no haber causado daño, hablando de sus pensamientos y sentimientos acerca de Noé. Espero que él continúe siendo un gran héroe para todos. Pero también quiero acordarles que cuando estamos leyendo la Biblia, especialmente libros como Génesis, estamos tratando con literatura de sabiduría hebrea. Y con ese tipo de literatura, espera que el lector va a cavar un poco y meditar y pensar para descubrir todas esas pepitas de sabiduría, esas lecciones que uno se encuentra en las muchas, varias capas del texto. Entonces, bueno, ¿cuáles lecciones podemos llevar con nosotros? Quiero dejar algunos pensamientos aquí con todos ustedes.
Pensamiento número 1. En una cultura donde el individualismo se valora por encima de la comunidad, y yo creo que es así la cultura occidental. Es fácil, yo creo, para muchos vivir sus vidas preocupados principalmente en su propio bienestar o en el bienestar de su familia. Y si sobra algo de tiempo o energía o qué sé yo, recursos, ahí quizás van a pensar y van a involucrarse un poco en ese mundo afuera. Pero Dios nos enseña a su pueblo a valorar la comunidad, valorar a los demás, hasta encima de nosotros mismos. Comunidad es mayor, es más grande que el individualismo. Y claro, sí, claro, debemos estar preocupados con nuestras responsabilidades personales o nuestro andar personal con Dios o nuestra justicia personal, claro, pero no hacia ese punto a excluir nuestra preocupación y nuestros esfuerzos para construir, para fortalecer, para sanar y para ayudar la comunidad por la cual hacemos parte. La comunidad de nuestra iglesia o la comunidad donde vivimos. Pensamiento número 2. En tiempos de gran desafío o de gran disturbio, piensa en diluvio, piensa en pandemia. Es natural pensar en nosotros mismos o en nuestra familia, y eso no es malo. Pero Dios nos desafía, Dios nos llama a tomar pasos, digo, afuera de nosotros mismos, afuera de nuestra familia inmediata y considerar cómo podemos ser una bendición más allá de nuestros hogares. La iglesia primitiva nos ha dado un gran ejemplo, porque en tiempos de hambruna o de persecución o tiempos de enfermedad o de opresión, esos héroes conocidos y no conocidos nos inspiran con su ejemplo de compartir y sacrificar por Dios y por el bien de los demás, de los otros. Y pensamiento número 3. Cuando Dios revela su corazón con sus amigos, cuando Dios comparte sus planes y propósitos con su pueblo, su deseo es que busquemos el mismo corazón, su corazón. Su deseo es que tengamos su corazón. La fe cristiana no es apenas obedecer una lista de haceres o no haceres. No es apenas ser una persona justa o buena gente, personas que evitan el pecado, aunque esas cosas sí son importantes, pero hay mucho más. Es dejar Dios transferir su corazón a nosotros, pasar su corazón,
sus preocupaciones, sus sueños, sus deseos a nosotros, para que sean nosotros también, para que sean de nosotros, de nuestro corazón también. No es, y es para tomar el corazón de Dios, pero no es para guardar ese corazón para nosotros mismos, sino para también compartir y revelar ese corazón para los demás. Ese es el pensamiento número 3. Y con eso quiero dejarles, como siempre, con algunas preguntas para la reflexión personal y para la discusión. ¿Cómo te va con la prueba de responsabilidad colectiva? ¿Cuán separado estás de los demás? ¿Cuán aislado de los demás? Antes de la pandemia, durante la pandemia. ¿Y cómo puedes cambiar esto? ¿Cuál vida estás influenciando para el bien, para Dios? ¿Cuáles vidas estás influenciando? ¿A quién puedes ayudar? ¿Cómo puedes ampliar tu círculo de preocupación y cuidado y ayuda? Y aún así cuidarse a sí mismo y a su familia. ¿Qué estás aprendiendo durante este tiempo de prueba? ¿Cómo puede ser para ti una oportunidad de crecimiento y de cambio? Familia, les digo que yo mismo estoy pensando mucho en esas preguntas. Ese tiempo y esa preparación para esa lección ha sido un gran desafío y un gran llamado para mí y espero que para ustedes también. Como amigos de Dios, hemos recibido tanto. Aún en estos tiempos, no podemos guardarlo para solo nosotros mismos. Vamos a compartir lo que hemos recibido con los demás, con otros. Vamos a pasar juntos la prueba de la responsabilidad colectiva. Amén. Los quiero mucho y ahora vamos a tomar un tiempo para orar y tomar la Santa Cena del Señor.